Bueno, el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria empezó a funcionar en Colombia en el año 2010 de la mano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Somos una organización internacional fundada en Holanda que promovemos el mejoramiento de la democracia a nivel mundial. Tenemos trabajo en más o menos 25 países en este momento. En América Latina estamos enfocados en el Triángulo Norte, Honduras, Guatemala, El Salvador, y en Sudamérica estamos en Colombia. Desde el año 2014 empezamos nuestro trabajo independiente como oficina formal y nuestro enfoque ha sido precisamente promover la profundización y el mejoramiento de la democracia a través de la inclusión de aquellos que han estado separados del sistema político. Desde el NIM tenemos una visión imparcial de la política en Colombia. Eso significa que no tenemos una afiliación ideológica, trabajamos con todas las orillas políticas y eso nos permitió ser reconocidos por los negociadores como un asistente técnico en la discusión y en la implementación. Gracias a eso, en el texto del acuerdo, en el punto 6, quedamos incluidos como una de las organizaciones internacionales encargadas de acompañar, monitorear y verificar la implementación del punto 2 de participación política. Bueno, el informe es un informe bien particular porque a pesar de lo que les mencionaba del encargo que nos dieron en La Habana, también existen ya organizaciones, digamos, que a nivel macro le hacen seguimiento y verificación a la implementación del acuerdo. Tenemos por un lado la misión de Naciones Unidas, en lo que tiene que ver con la dejación de armas, por ejemplo, y verificación de ello. Pero en términos macro del acuerdo también está el Instituto Kroc de la Universidad de Notre Dame. Este instituto le hace seguimiento constante a la implementación con base en unas premisas y hace informes semestrales. Como ya había quienes lo hicieran, lo que nosotros intentamos recoger en este informe fue un punto de vista diferente, teniendo en cuenta que se hace una medición desde variables cuantitativas y cualitativas que no necesariamente coinciden con las del Instituto Kroc, se basan en ello, pero no necesariamente, y tampoco necesariamente coinciden con las que hace el Gobierno Nacional del Plan Marco de Implementación del Acuerdo. Lo que nosotros quisimos hacer con este informe es dar valor agregado a la medición. El acuerdo es una cosa tan integral y de un impacto estructural en el funcionamiento de las instituciones colombianas que limitarlo a un par de formas de medición pues es bastante restrictivo, entonces eso fue lo que quisimos hacer. Nosotros en la parte cuantitativa tenemos dos variables importantes, que son la operatividad y la funcionalidad. Lo que hicimos fue dividir las tareas que da el acuerdo en el punto 2 en estas dos variables. La funcionalidad, por ejemplo, la necesidad de tener una reforma política que abra el sistema político electoral, y otra forma de medición de lo cuantitativo es la operatividad, que tiene que ver más con los procedimientos formales. Eso en lo cuantitativo. Lo que tiene que ver con lo cualitativo, creamos una gran variable que se llama el espíritu del acuerdo, que está, digamos, revisada a través de 4 conceptos que son participación, pluralismo, inclusión y descentralización. Con esta metodología tuvimos la oportunidad de acercarnos en ciertos puntos a lo que mide el Gobierno Nacional y a lo que mide el Instituto Kroc, pero también generar matices, sobre todo en lo que tiene que ver más con la implementación real del acuerdo. Bueno, el punto 2 de participación política del acuerdo tiene muchos mecanismos operativos, como decíamos al comienzo, digamos, muchas disposiciones normativas y demás que han ido saliendo y que en términos generales nos dan un panorama, diríamos que positivo, de la implementación del acuerdo. El punto 2 de participación política anda. No anda al ritmo que quisiéramos, pero creo que esto es en general con todo el acuerdo. Pero nuestra mayor preocupación y la conclusión a la que llega la investigación, tiene que ver con cómo se están implementando.
Y es que en este punto lo que arroja la conclusión de la investigación es que se avanza en la implementación, pero no necesariamente se avanza siguiendo el espíritu del acuerdo. Uno de los grandes ejemplos tiene que ver con el PAO, el Plan de Acción de Protección de Líderes, que claro, se está poniendo en marcha y está avanzando, pero al mismo tiempo lo está haciendo desde una perspectiva completamente diferente a lo que se acordó en La Habana, desde un punto de vista de defensa, de militarización, de seguridad, y no en corresponsabilidad, por ejemplo, un llamado a la participación desde las juntas de acción comunal, desde el reconocimiento de las diferencias en el territorio, sino, digamos, un poco más en coherencia a la perspectiva de este nuevo gobierno. Para las regiones, un gran núcleo de la implementación del acuerdo fueron los PDETs, los planes de desarrollo con enfoque territorial. Tanto así que muchas de las personas que participaron en nuestros espacios de diálogo en el territorio, a quienes consultamos para tener este balance del acuerdo, nos dijeron que ese era el ejercicio de participación ciudadano más valioso que habían conocido en su liderazgo social, que paradójicamente no está enmarcado en el punto de participación política, pero que sí les levantó como ese espíritu de ser consultados y de ser integrados desde el nivel veredal hasta el nivel municipal. Lo que sigue a partir de ahí son puntos suspensivos. Ellos agradecen mucho haber sido consultados, pero no entienden qué pasó y en qué va la implementación para lo que los llamaron. Y esta en general es la perspectiva con el punto 2 de participación política, digamos. Se entiende que existe, por ejemplo, un estatuto de oposición. Nosotros hemos ido a los territorios a hacer pedagogía de ese estatuto que tiene que entrar en vigencia en el nivel territorial ahorita, en las próximas elecciones de octubre, y que es completamente desconocido en el nivel territorial. Se sabe que en Bogotá se está avanzando, que hay discusiones, ya la reforma política aparentemente no fue, pero en el nivel territorial eso no llega, digamos. Las dudas y la incertidumbre acerca de la implementación de la reforma política, del punto de participación política, es amplio, además que está rodeado por un montón de incertidumbres todavía más prácticas, por ejemplo, lo que tiene que ver con el manejo de cultivos ilícitos, lo que tiene que ver con la reincorporación efectiva de excombatientes de FARC al territorio. Entonces existen un montón de dinámicas, digamos, más prácticas y cotidianas que dejan que el punto 2 pase a un segundo lugar en las prioridades de los territorios. Dentro de los avances hay que contar indudablemente el hecho de que este gobierno ha puesto en práctica y le ha dado lugar a muchísimos más mecanismos de cumplimiento del acuerdo que el gobierno anterior. Y esto es algo que creo que a todos nos tomó por sorpresa como una de las conclusiones del acuerdo, teniendo en cuenta el carácter crítico de los miembros del partido de gobierno frente a esto. Pues evidentemente sí hay muchas disposiciones que avanzan. Vemos con gran beneplácito el papel de la Oficina de Reincorporación en muchos de los casos, no resolviendo particularmente problemas, pero sí aproximándose a ellos desde una perspectiva comprensiva, lo que tiene que ver con reincorporación de FARC, sobre todo a nivel territorial. Es un reto enorme, pero notamos que desde el gobierno se está buscando llegar a negociaciones prácticas, por ejemplo, lo que tiene que ver con los antiguos ETCRs, para reubicarlos. Lo que nos queda a nosotros pendiente, y yo creo que el país lo tiene muy claro, tiene que ver con las garantías para el ejercicio de la política diferente en Colombia. La violencia política cada vez aumenta más, existen en este momento un número importante de denuncias de todos los partidos políticos, y las estrategias para el ejercicio seguro de la política todavía no parecen tener un asidero práctico en la realidad colombiana. El estatuto de la oposición fue reglamentado, pero todavía queda pendiente cómo va a ser su implementación. Hoy en día quienes ingresarán a la competencia electoral no saben qué va a pasar en sus consejos, en sus asambleas, si llegan a ser electos alcaldes o gobernadores, cómo tienen que llevar el ejercicio de este estatuto de la oposición. Entonces son avances, pero parciales, digamos que todavía quedan muchas dudas acerca de precisamente esa pedagogía para la cultura democrática que está incluida como tarea en el punto 2 del acuerdo y que todavía está pendiente.